Buenas amigas y amigos y bienvenidos a un nuevo posteo. Bueno, en esta ocasión les quiero hablar del acorde disminuido. El acorde disminuido es un acorde precioso que es proveniente de la escala menor armónica. Es en donde, digamos, primero lo vemos y lo vemos como el séptimo grado de la escala menor armónica, ¿sí? El séptimo grado de la escala menor armónica casualmente es un acorde dominante. Es un acorde que, por ejemplo, si nosotros estamos en re menor armónica y yo toco el séptimo grado disminuido, si ustedes escuchan se darán cuenta de que esto es tensión, resolución, un acorde dominante que nos dirige al acorde de tónica, al centro tonal que es re. ¿Sí? Bien, entonces el acorde disminuido en definitiva es tomado un poco desde esa escala, ¿sí? Y se utiliza como una suerte de dominante secundario para aquellos que saben de lo que hablo, o también podría ser visto, e incluso tomando en cuenta algunas lecciones atrás que hablamos de armonía, como una suerte de tonización, como un elemento para poder tonizar un acorde. ¿Qué significa tonizar un acorde? Yo estoy en un contexto de do mayor y quiero ir a re menor. Entonces transformo a re menor en una especie de tónica del momento y genero una especie de cadencia que me lleve hacia ese re menor de forma directa, ¿sí? ¿Eso qué significa? Por ejemplo, podríamos hacer do max 7, sol menor, do disminuido y re. O simplemente el acorde disminuido, do max 7, do sostenido disminuido y re menor. Como se darán cuenta, y esto ya lo hemos hablado en otros posteos, este acorde, que muchas veces le llaman dominante disminuido, nos sirve justamente para generar esa dirección hacia el re menor, ¿sí? Que si no estuviera ese acorde y yo estuviera tocando solamente do mayor, ustedes no tienen ni idea de a dónde voy a ir. Puedo ir a re menor, puedo ir a donde yo quiera. De alguna manera ese do sostenido disminuido condiciona un poco lo que va a pasar luego, más allá de que eso pueda verse modificado, ¿no? Bien, entonces, en definitiva, el acorde disminuido nace en la escala menor armónica, nace como séptimo grado de la escala menor armónica, funciona como un acorde dominante, al igual que el quinto grado de la escala menor armónica, que sería, por ejemplo, en el caso del re menor, un la 7. Y en definitiva el acorde disminuido, en comparación con el la 7, que vendría a ser como el dominante por defecto, ¿no? El que resuelve una quinta por debajo, nosotros el disminuido lo podemos ver como una suerte de la 7 con la novena bemol, con el si bemol este, pues si se dan cuenta que el si bemol lo estoy tocando acá. Entonces nos quedaría una especie de la 7 bemol 9 con bajo en la tercera. Bueno, un poco entreverado, pero para que entiendan de que en realidad el do sostenido disminuido y el la 7 es a grandes rasgos el mismo acorde, ¿sí? Y nos lleva hacia re menor. Hasta acá estamos entendidos. Bueno, este es un tipo de acorde dominante que se mueve justamente por semitonos, que resuelve medio tono por encima del propio acorde disminuido, digamos, ¿sí? Bueno, ahora tendríamos que ver un poco cómo se construye el acorde disminuido, porque a raíz de la construcción del acorde es que nosotros sacamos algunas deducciones que son muy interesantes, ¿sí? El acorde disminuido es un acorde que está construido por superposición de terceras menores, ¿sí? O mejor dicho, superposición de intervalos de un tono y medio. La tercera menor es un tono y medio, así que es lo mismo, ¿sí? Eso significa que, por ejemplo, para mí, do disminuido es do, mi bemol, que es la tercera menor por encima, arriba de el mi bemol, una tercera menor por encima es el sol bemol, y una tercera menor por encima del sol bemol encontramos el la, o si doble bemol, que a veces le llaman porque en realidad es considerado la séptima disminuida del acorde, y como la séptima de do es si, entonces bueno, el rótulo correcto sería si doble bemol. Súper engorroso, pero es como se llama, digamos, en contexto de conservatorio, ¿sí? Ahora, la particularidad que tiene este acorde es que al ser simétrico, o sea, todas sus notas están a distancia de un tono y medio. Entonces se genera la peculiaridad de que do disminuido y mi bemol disminuido y sol bemol disminuido y la disminuido son exactamente el mismo acorde. De hecho, mi bemol disminuido es la primera inversión de do. Sol bemol disminuido es la segunda inversión y la disminuido o si doble bemol disminuido es la tercera inversión del acorde. Y lo fantástico en realidad es que queda exactamente el mismo acorde, se arma exactamente igual. ¿Sí? Ahora,
Esto se da justamente por esta característica tan peculiar del acorde de que es bien simétrico, o sea, son siempre terceras menores superpuestas. Esto nos da lugar a algo que es muy interesante, ¿no? Que es que nos limita la cantidad de acordes disminuidos que encontramos en la música. Porque si Do y Mi bemol son el mismo acorde, entonces en realidad los acordes disminuidos que existen en la música son los que quedan entre medio de esas dos notas. O sea, el Do sostenido y el Re. ¿Me explico? Porque luego llegamos a Mi bemol, que es Do. Entonces, a grandes rasgos podemos decir de que nosotros tenemos solamente 3 acordes disminuidos. En este caso sería Do disminuido, Do sostenido disminuido y Re disminuido. Y luego llegamos al Mi bemol disminuido, que es la primera inversión de Do, etc. Bueno, espero que haya más o menos quedado claro, porque esto es muy importante, porque muchas veces nosotros vemos un acorde disminuido y en realidad para entender su función o para entender qué es lo que está haciendo concretamente en ese lugar de la música, a veces es necesario pensar en otras inversiones. Y ya vamos a llegar ahí y se van a dar cuenta por qué. Entonces, bueno, ya hablamos de, digamos, la primera aplicación del acorde disminuido, que es, sabemos que el acorde resuelve medio tono por encima hacia un acorde menor e incluso hacia un acorde mayor. Si ustedes se lo ponen a pensar, es muy parecido a lo que sucede en la escala mayor, ¿no? En la escala mayor nosotros tenemos también dos dominantes, ¿sí? Que es el séptimo y el quinto. ¿Sí? La única diferencia es que en realidad el séptimo, en vez de ser un acorde disminuido, es un acorde semidisminuido. ¿Qué significa? Que tiene si natural en vez de si bemol. ¿Sí? Que tiene que ver con las notas que forman parte de la escala de Re mayor. ¿Sí? Pero también tenemos un quinto grado y un séptimo grado dominantes. ¿Sí? E incluso podemos intercalar, sobre todo tomar del menor para resolver al mayor. Podemos agarrar el Do sostenido disminuido y resolver al Re mayor. Y suena muy lindo también. Bien, ahora vamos a ver la segunda aplicación. ¿Sí? La segunda aplicación es un poco más entreverada y se ve mucho en lo que se llaman turnarounds. Por ejemplo, en el jazz se ve mucho en los turnarounds. ¿Sí? Hacen secuencias del estilo Do, Mi bemol, Re, Sol 7. O Mi menor, Mi bemol, Re menor, Sol 7. Y luego Do, ¿no? Entonces, en este caso, pensando en la última de las opciones, Mi bemol disminuido, Re, Sol y Do. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa este acorde disminuido que está en el medio entre Mi y Re? Esto es lo que se suele llamar acorde disminuido de paso. ¿Sí? ¿Por qué lo consideran de paso? En realidad, justamente porque está en el paso. Es como solamente por el movimiento de bajos, en realidad. Porque después, en realidad, sigue siendo un dominante disminuido. ¿Sí? Sigue siendo un acorde disminuido que cumple una función dominante. Ahora, por lo general, a nosotros nos hacen pensar de que en esta secuencia, Mi menor, Mi bemol disminuido, Re menor, Sol 7, Do, el Mi bemol nos lleva a Re menor, de alguna manera. Como que se genera este movimiento descendente. Bueno, esto en realidad no es muy cierto. Este acorde Mi bemol disminuido no nos lleva a Re menor. ¿Por qué? Porque nosotros ya vimos que Re menor tiene un dominante que es el Do sostenido. Entonces, si hubiera un Mi que nos llevara a Re, sería Mi natural. Y no Mi bemol. Mi bemol, Re menor, no sentimos esa dominancia que deberíamos de sentir cuando tenemos el acorde dominante de Re menor y luego la resolución. ¿Sí? Entonces, ¿qué es realmente lo que está haciendo este Mi bemol disminuido? Es la pregunta. Bien, el acorde Mi bemol disminuido, si nosotros pensamos en su primera inversión, es un Fa sostenido disminuido. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá? En realidad, este acorde, Fa sostenido disminuido, nos está llevando al Sol 7, que luego va hacia Do. O sea que en realidad la secuencia real, la secuencia verdadera, sería Mi menor, Mi bemol disminuido, Sol 7 y Do max 7. Eso sería lo real. Pero ¿qué es lo que hacen? Le agregan un Re menor en el medio para que quede esta bajada. No, entonces queda. Que queda tan linda, ¿verdad? Pero el Mi bemol disminuido, como les digo, es también Fa sostenido o Sol bemol disminuido y en realidad nos está llevando al Sol 7. ¿Sí? Y el Re menor en realidad termina siendo lo que se llama un acorde interpolado, que es su dominante de hecho, y que lo encontramos en el medio para generar un poco esta sensación de Do5 tan típica, tin, ton, ton,
Bueno, espero que más o menos se entienda, ¿sí? Bueno, hasta acá tenemos dos funciones para el acorde dominante, que en realidad es la misma función, pero al verlo invertido y en otro contexto nos hace dudar un poco de su funcionalidad, pero no deja de ser un poco lo mismo. Y luego tenemos el acorde disminuido que resuelve sobre su mismo grado, pero en un acorde menor o mayor, ¿sí? Esto significa, por ejemplo, si yo tengo Fa disminuido, que me lleve a Fa max 7. Bien, ahora, esto también es como medio trampita, ¿no? Porque en realidad este acorde disminuido, este Fa, no nos lleva en realidad al Fa max 7. O por lo menos no nos lleva desde un lugar de acorde dominante que genera tensión para ir hacia el Fa max 7, como es en el resto de los casos, ¿no? No se siente eso al oído, que sí se siente cuando yo hago esto. Ahí realmente sentimos tensión, resolución. Acá sentimos como algunos movimientos de voces que están súper interesantes y que quedan muy lindos, pero no es precisamente una analogía de un acorde dominante que resuelve. Entonces, ¿qué es exactamente este Fa disminuido? Este Fa disminuido es considerado una suerte de apoyatura. Si ustedes lo piensan, queda estático el Fa. Estas dos notas se mueven medio tono hacia arriba. Y el Re lo movemos hacia el Mi cuando cambiamos, ¿no? Desde el Fa disminuido al Fa max 7, ¿sí? Entonces, esto es considerado más una apoyatura que otra cosa, y es algo que se instaló de forma estética y que se usa mucho. Por ejemplo, se logra escuchar bastante en la música brasilera, en un montón de bossa novas se puede escuchar. Por ejemplo, Llega do Saudade, estoy casi seguro de que la parte que pasa mayor del Re mayor hace eso. Creo que primero hace Re disminuido y después hace Re max 7, ¿sí? En fin, son cosas que son estilísticas, pero que no responden en realidad a una funcionalidad. En este caso, el Fa disminuido no nos lleva de forma directa al Fa max 7. Bien, de esta manera nosotros hemos, digamos, pasado por encima de todos los tipos de disminuidos que tenemos, que si se dan cuenta en realidad es un disminuido que es el disminuido dominante, que lo podemos encontrar invertido y nos puede llegar a marear un poco su funcionalidad, y por otro lado tenemos el acorde disminuido que resuelve en el mismo grado, que ese lo consideramos más una apoyatura que un acorde disminuido en sí. Bien, ahora, algo que está bueno para conversar es qué tocamos sobre estos acordes, ¿no? Estos acordes se presentan en la música, a veces tenemos una secuencia que es súper diatónica, súper dentro de una misma escala, pero aparece un acorde disminuido y eso ya medio que nos saca y decimos, ¿y acá qué onda? ¿Qué hacemos? Entonces, bueno, en casi la mayoría de los contextos, lo ideal sería tocar la escala de donde proviene el acorde disminuido, ¿sí? De forma natural, entre comillas. ¿De dónde proviene el acorde disminuido? Ya lo hemos hablado, sabemos que proviene de la escala menor armónica. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Poder tocar la escala menor armónica del acorde al que vamos a resolver, ¿sí? ¿Qué significa esto? Si yo estoy en do sostenido disminuido y quiero ir a re menor, no, lo correcto sería tocar quizás y bueno, no sé, las opciones que encuentren. Esto funciona también muy bien si la resolución es a un acorde mayor, ¿no? Si nosotros tenemos do disminuido, ¿no? Entonces podemos hacer, por ejemplo, ahí tomé un pedacito de la escala menor armónica y resolví en Re max 7. Queda también bastante interesante y bueno, suena también muy lindo. Bien, entonces, para estos casos en los que el disminuido resuelve medio tono arriba, tenemos la escala menor armónica de justamente el acorde al que vamos a resolver. En el caso, por ejemplo, del Mi bemol, que pusimos del ejemplo del Mi menor 7, Mi bemol, Re, Sol, Do. Entonces, este Mi bemol, que terminamos por descubrir que no es más que un Fa sostenido disminuido, ¿qué escala debería de tocar? Sol menor armónica. A pesar de que no vamos a Sol menor, vamos a Sol 7. ¿Se entiende? ¿Sí? Simplemente que en este caso el acorde al que vamos no termina siendo el acorde que debería. O sea, no es el Sol menor. Estamos haciendo una especie de tonización del Sol con un acorde disminuido, pero terminamos resolviendo un acorde dominante como es el Sol 7. Es un poco entreverado todo este tema, pero si han escuchado los otros posteos acerca de armonía, se van a poder meter un poco más y entender un poco de qué va.
Bien, ahora el último de los casos es quizás el más complicado, que es el caso del Fa, por ejemplo, disminuido que resuelve en Fa max 7. ¿Por qué? Porque en realidad, como bien dijimos, Fa disminuido, si bien es un acorde dominante, en este caso no genera dominancia sobre este acorde. Generaría dominancia eventualmente sobre un Fa sostenido menor. Sin embargo, el acorde está haciendo Fa disminuido, Fa max 7. Entonces, ¿cómo hacemos para que sobre el Fa disminuido encontremos notas que funcionen para que nos lleven hacia el Fa max 7? Bueno, una opción que me parece que está muy interesante es utilizar una escala que se llama simétrica disminuida. O a veces le dicen escala semitono-tono o tono-semitono, ¿sí? Justamente porque se puede empezar la escala desde esos dos lugares. Bueno, esta escala, que es una escala artificial creada sobre acordes disminuidos, está buenísima, se usa muchísimo en el jazz, es muy tensa, hay que meterse en ella y encontrar caminos que hagan que logremos resolver esas tensiones que aparecen de una escala que, como les mencionaba, tiene una construcción bastante particular. En este posteo no vamos a abordar la escala simétrica disminuida porque realmente es un capítulo, pero bueno, como para que más o menos entiendan aquellos que capaz que ya la manejan. Entonces, en este caso, podríamos usar la escala simétrica disminuida que comienza por un tono. De hecho, siempre que tengamos un acorde disminuido, podemos usar la escala tono-semitono de la simétrica disminuida. Y, por ejemplo, también existe una aplicación de esta escala sobre acordes dominantes. Si yo tengo, por ejemplo, un Si7 bemol 13, entonces yo podría usar a partir del Si la escala simétrica disminuida empezando de A semitono. ¿Se entiende? Bueno, bien, amigos, eso es más o menos la onda, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso concreto, ¿cómo nos quedaría, por ejemplo? Bien. Bueno, amigos, eso es un poco de qué se trata esto. Los acordes disminuidos sirven muchísimo para rearmonizar, quedan muy buenos. Tienen una sonoridad que es muy linda. Como les digo, es un acorde que se pueden utilizar todas sus inversiones para generar movimientos melódicos. No sé, como por ejemplo, estoy en Do, bueno, puedo hacer Do sostenido, Mi disminuido para ir a Re menor. Toco primero el Do sostenido disminuido, luego su primera inversión. Ahí hice un movimiento de bajo, pero que no tiene nada que ver con el acorde. Y voy al Re menor, ¿sí? O viceversa. Mi, Do sostenido y Re menor. Bueno, en fin, hay un montón de aplicaciones que están muy copadas, muy divertidas. Así que bueno, los invito a explorar el mundo del acorde disminuido. Bueno, y prestar atención a canciones que lo tengan y tratar de ver, de analizarlas y ver qué hace ese acorde disminuido ahí, qué función cumple de las que estuvimos conversando, ¿sí? Bueno, amigos, espero que les sirva esta información y nos vemos en un nuevo posteo la semana que viene. Que pasen muy bien.